Buenas noches, vamos a continuar con los videos de dinámica correspondiente al capítulo 3. Ya grabar la pantalla. Estamos grabando la pantalla. Dinámica capítulo 3, cinemática de partículas. El sistema que se muestra está compuesto por un collarín A de 40 libras y un contrapeso B de 20 libras. Está en reposo cuando se aplica una fuerza constante de 100 libras al collarín A. Determine la rapidez de A justo antes de que golpee el soporte en C. Resuelva el inciso A suponiendo que el contrapeso B se sustituye por una fuerza hacia abajo de 20 libras. No tome en cuenta la fricción ni las masas de las poleas. La secuencia de acciones y operaciones para resolver los ejercicios de cinética de partículas. 1. Extraer datos. Los datos son el conjunto de variables conocidas y desconocidas a fin de identificar el objetivo y un método eficaz para resolver el problema. 2. Gráfica en instante 1. 3. Gráfica en instante 2. Marco de referencia inercial. Identificar las fuerzas que realizan el trabajo. Principio del trabajo en la energía y el análisis cinemático. Respetar los vectores y los escalares, como siempre venimos insistiendo. Y bueno, aquí tenemos los datos, que son el peso de A, que es 40 libras, el peso de B, que es 40 libras, la velocidad inicial y final de cada uno, la velocidad inicial de ambos son 0, porque parten del reposo. La fuerza es de 100 libras, la gravedad es 32 pies por segundo, y nos pide la velocidad final de A cuando el desplazamiento es 2 pies. La velocidad final de A si el desplazamiento es 2 pies. Y nos pide cuando el peso es reemplazado por una fuerza, ¿verdad?, de 20 libras en la parte B. Bueno, como ven, aquí el conjunto de datos tenemos velocidades iniciales y finales. Cuando tenemos masa, velocidades y fuerza, cuando tenemos velocidades y desplazamiento. Si tenemos velocidad y desplazamiento, siempre es método de energía. Velocidades iniciales, finales, desplazamiento siempre es trabajo y energía. Entonces, este es nuestro gráfico en el instante 1, en el instante 2, y tenemos vectores peso, marco de referencia inercial, tenemos las velocidades y los desplazamientos, y aplicamos el principio del trabajo y la energía. Todo esto tenemos como dato. Hacemos el análisis cinemático y encontramos que la velocidad de A es de 10,35 pies por segundo hacia abajo. En el caso 2 reemplazamos se reemplaza el peso por una fuerza, y aquí en este ya tenemos que cambiar, hay que colocar la fuerza, ya no es más el peso. Entonces aquí ya no hay más la energía cinética, el término de energía cinética desaparece y se queda acá el trabajo de la fuerza. Esa es la diferencia. Se hace el análisis cinemático y se encuentra que varía esto. La velocidad sale 17,93 pies por segundo hacia abajo. Bueno, ese es el primer ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. El elevador E tiene una masa de 3.000 kilogramos cuando está completamente cargada y se conecta, como se muestra, con un contrapeso W de 1.000 kilogramos de masa. Determine la potencia kW que entrega el motor. Cuando el elevador se mueve hacia abajo con una rapidez constante de 3 metros por segundo. B cuando tiene una velocidad hacia arriba de 3 por segundo y una desaceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Leer la secuencia de acciones
para ejercicios cinética de cuerpos rígidos es la misma, ¿verdad? O cinética de partículas. Este es el caso de cinética de partículas, no de cuerpos rígidos. Siempre extraer los datos, realizar el análisis cinemático, la ecuación gráfica, potencia, y respetar los vectores de velocidad y escalares. Entonces tenemos los datos: masa E, masa del elevador, masa del peso, del contrapeso, la gravedad, la potencia cuando la velocidad es constante y la aceleración es 0, la potencia cuando la velocidad es 3 metros por segundo hacia arriba y la aceleración es 0,5 metros por segundo hacia abajo. Entonces nosotros partimos de que la potencia es igual a la tensión en C por la velocidad en C. Entonces esta es nuestra ecuación de potencia, ¿verdad? Un ejercicio de potencia. El análisis cinemático, tenemos marco de referencia inercial, hallamos la relación entre las velocidades y las aceleraciones. Lo que más nos interesa ahora son aceleraciones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos aceleraciones y fuerzas se usa el método de la segunda ley. En este caso tenemos un análisis estático, porque tenemos velocidad constante. Entonces, si tenemos velocidad constante, la situación es estática y ahí hallamos la tensión en 2, que es la tensión que nos interesa, ¿verdad? La tensión en 2 sería la tensión en C. Entonces eso sería tensión en 2 por velocidad en C. Nos sale que la potencia es 58.860 kilowatts. O sea, 58,860 kilowatts. Para el segundo caso, tenemos que la aceleración es 0,5. Nos sale que la velocidad en el punto C es 6 metros por segundo. Y utilizamos otra vez nuestra ecuación gráfica. Aquí ya tenemos un sistema dinámico. Esta es nuestra ecuación gráfica, este es nuestro vector de inercia. Y aquí tenemos esta ecuación analítica que corresponde a esta ecuación gráfica. Esta es nuestra ecuación analítica. Y hallamos que la potencia es 52,860 kilowatts. En fin. Y vamos a ver el tercero. Una bola de 125 gramos que se mueve con una rapidez de 3 metros por segundo golpea una placa de 250 gramos sostenida por medio de resortes. Si se supone que se pierde energía en el impacto, determine la velocidad de la bola. Si se supone que no se pierde energía en el impacto, determine la velocidad de la bola inmediatamente después del impacto. El impulso de la fuerza ejercida por la placa sobre la bola. Secuencia de acciones y operaciones para resolver los ejercicios de cinética de cuerpos rígidos. Extraer los datos. Datos son el conjunto de variables conocidas y desconocidas a fin de identificar el objetivo y un método eficaz para resolver el problema. Identificar fuerzas impulsivas, choque, despreciar impulsos debido al peso, ecuación gráfica, conservación de la energía y, como siempre, respetar la notación de los vectores y escalares. Datos: masa del elevador, o sea, masa de la esfera, masa de la placa, y tenemos la velocidad inicial de la esfera. Bueno, lo interesante de esto es identificar las fuerzas impulsivas. ¿Cuáles son las fuerzas impulsivas? La normal del impacto y los impulsos despreciables, el peso de la esfera, el peso de la placa, la fuerza del resorte. Entonces esos son fuerzas despreciables. Eso es lo más importante de este ejercicio, por eso es que les muestro esto. Esto lo ven en la teoría, así que no dejen de entrar a clases teóricas y hacer todas las consultas necesarias.
Entonces esta sería la ecuación gráfica de nuestra conservación del movimiento lineal del sistema. Tenemos masa por velocidad de la esfera 1. En el sistema no hay impulsos si consideramos todo el sistema, y masa por la velocidad de la esfera 2 y masa de la placa por la velocidad de la placa en 2. En esta parte la placa no tiene velocidad, entonces solamente este es el momento lineal. Aquí estos dos ya tienen momento lineal, y esto es dato, esto es dato, esto es dato, esto es dato. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Ven? La velocidad final de la esfera y la velocidad final de la placa. Entonces nosotros necesitamos otra ecuación que nos resuelva el ejercicio. Utilizamos la conservación de la energía porque es una condición del problema, y ahí tenemos nuestras dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos y nos da la velocidad de la placa en 2. Tenemos dos valores, 0 y valor final 2. Entonces encontramos la velocidad de la esfera en 2. Tenemos menos 1. Y tenemos otro valor que aquí no se ve. Bueno, que es 1 metro por segundo, ¿verdad? Positivo. Hacia arriba. Este valor es el que verifica esta ecuación o la ecuación anterior. Este valor no verifica la ecuación anterior, entonces se rechaza. Entonces el impulso podemos hallar aquí haciendo solamente el análisis de la esfera. Esta es la ecuación gráfica y esta sería la ecuación analítica, y nos sale que el impulso sería 0,5 Newton por segundo hacia arriba. Fin. Bueno, eso fue todo la clase de hoy. Y aquí dejamos la clase de hoy por aquí, y espero que les haya gustado, y finalizamos la llamada. Esto voy a alzar en el aula virtual, está a disposición de todos. Y listos.